Hola, continuamos con los ejercicios de probabilidad. Vamos a ver un ejercicio tipo para resolver con diagrama de Venn, ¿vale? Nos dice, una encuesta realizada a los clientes de un banco muestra que el 60% de sus clientes tienen un ordenador, el 50% tiene una tablet y el 20% posee un ordenador y una tablet, ¿vale? Se elige al azar un cliente, y nos preguntan una serie de cosas. Bien, entonces lo primero que nos tenemos que fijar es que en este problema solamente nos hablan de dos sucesos posibles, tener un ordenador o tener una tablet. ¿Vale? Entonces, como son solo dos sucesos y no tenemos luego de estos sucesos más casos, pues este es el típico ejercicio que podemos plantear con un diagrama de Venn y es más fácil de resolver así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujarnos un diagrama de Venn, nos representamos un espacio muestral al que llamaremos E y en su interior dos conjuntos que se intersecten, un conjunto A y un conjunto B. ¿De acuerdo? Y antes que nada vamos a recordar qué conjuntos teníamos aquí dentro de este diagrama. Bien, si consideramos todos los casos que están dentro de A o de B, es decir, abarcando los dos conjuntos, este conjunto era el de la unión. Y lo que está fuera de él sería el suceso contrario a la unión, ¿vale? Que ya lo voy a dejar aquí puesto. La unión B, contrario. Luego teníamos el conjunto donde coinciden A y B, es decir, que serían todos los elementos que están tanto en A como en B, que sería el de la intersección. Y después nos quedaban dos conjuntos a los que yo llamo la media luna, ¿vale? Que uno es este de aquí, que es lo que está en A y no está en B, lo escribiríamos así, lo que está en A y no está en B, y la otra media luna, que sería esto de aquí, que es lo que está en B y no está en A, lo que está en B y no está en A, ¿de acuerdo? Entonces, esos cuatro conjuntos es importante saber lo que valen sus probabilidades. Fijaos que todo A, que sería toda esta zona de aquí, es la suma de esa media luna con la intersección, ¿de acuerdo? Y lo mismo con B, ¿vale? El total de B será la suma de su media luna con la intersección. Bien, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es definir qué representan cada uno de estos dos conjuntos. Por ejemplo, vamos a definir A como el suceso tener un ordenador y B como el suceso tener una tablet. Y ahora nos fijaríamos en qué datos nos da el problema. En este caso nos dice que un 60% de los clientes tiene un ordenador, es decir, ahí nos da la probabilidad de A, un 50% tiene una tablet, nos da la probabilidad de B, y el 20% posee un ordenador y una tablet. Hay que prestar atención a esta I porque significa intersección, ¿vale? Las dos cosas a la vez, con lo cual ya tenemos tres datos. Tenemos la probabilidad de A, que es 0,6, la probabilidad de B, que es 0,5, y la probabilidad de A intersectado B, que es 0,2. Y ahora lo que haríamos es ponernos estos datos en nuestro diagrama. El conjunto A, como abarca tanto la media luna como la intersección, voy a escribir su probabilidad aquí fuera, ¿vale? A sería 0,6 y B sería 0,5. La intersección, que es lo que está aquí en medio, sería 0,2. ¿Vale? Y ahora, como os decía, A es todo esto, tanto la media luna como la intersección. Y sabemos que entre esas dos cosas tiene que sumar 0,6, que es lo que está ahí fuera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la media luna es muy fácil calcularla, simplemente hay que restar, hay que ver lo que le falta a 0,2 para llegar a 0,6. Y ya podemos calcularlo aquí. La probabilidad de A intersección no B, es decir, las personas que tienen un ordenador pero no tienen una tablet, sería 0,6 menos 0,2, que es 0,4. Y eso ya lo podemos poner aquí. Veis, hay que fijarnos que si sumamos estas dos cosas nos va a dar 0,6, ¿vale? Y con B pasaría igual, B abarca todo esto, es decir, la media luna será lo que le falta a 0,2 para llegar a 0,5, que era el total de B. Por tanto, ya podemos apuntar aquí su probabilidad. La probabilidad de tener una tablet y no tener un ordenador será 0,5 menos 0,2, 0,3. Y nos lo podemos apuntar aquí. Entonces ahora es muy fácil ver, por ejemplo, cuánto es la unión, porque la unión es todo lo que hay aquí entre A y B, ¿vale? Teníamos una fórmula que era la probabilidad de la unión, es la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, pero viendo el dibujo, si os dais cuenta, es mucho más fácil hacerlo de la siguiente forma. Solamente hay que sumar las dos medias lunas más la intersección, es decir, la probabilidad de A unión B será 0,4 más 0,2 más 0,3, ya que estos conjuntos entre sí no se intersectan, por lo tanto podemos sumarlos directamente. Podemos calcular la unión sumando esos tres conjuntos que no tienen elementos en común, ¿vale? Por lo tanto, esto nos dará 0,4 y 0,2 es 0,6 más 0,3, 0,9. Y por tanto, lo que nos queda fuera será lo que falte para llegar a 1.
¿de acuerdo? Es decir, ese 0,9 quiere decir que el 90% de las personas tienen o un ordenador o una tablet y que el resto, por tanto, no tienen ninguna de las dos cosas. Es decir, este conjunto de aquí, ¿vale? El complementario de la unión será su probabilidad 0,1. Entonces lo ponemos aquí fuera, 0,1. Y ya tenemos resuelto el diagrama de Venn. Entonces ahora ya podemos ver lo que nos preguntan. En el apartado A nos preguntan una serie de probabilidades. La primera, que tenga un ordenador o una tablet. Esa O nos indica que no necesariamente tiene que tener las dos cosas a la vez. Es decir, o una u otra o las dos. Es decir, la unión, todas las opciones, ¿vale? Por lo tanto, aquí nos está preguntando la probabilidad de A unión B, que es lo que ya habíamos calculado, 0,9. Bien, ahora si os fijáis en el segundo apartado, tiene un poco de trampa, ¿vale? Porque nos preguntan la probabilidad de que no tenga tablet si no tiene ordenador. Es decir, si no tiene ordenador es una información que sabemos previamente. Esto se tiene que traducir como la probabilidad de que no tenga tablet sabiendo que no tiene ordenador. Con lo cual, aquí hay una condicionada, ¿vale? Esto es la probabilidad de que no tenga tablet sabiendo que no tiene ordenador, ¿de acuerdo? Y no hay que confundirlo con esto otro, que es que no tenga tablet y no tenga ordenador. Eso sería otra pregunta diferente, ¿vale? Ese signo tiene que llamarnos la atención y pensar que no es un ni, ¿vale? Sino que es una información que ya sabemos. Si no tengo ordenador, ¿qué probabilidad tengo de no tener tablet? ¿De acuerdo? No hay que confundir nunca una intersección con una condicionada, ¿vale? Tenéis un vídeo de esto donde explico la diferencia y cómo os pueden preguntar las dos cosas, ¿vale? Entonces aquí lo más difícil es distinguir la condicionada, pero una vez que ya lo hemos visto, ya simplemente es poner la fórmula de la condicionada, ¿de acuerdo? O sea, es no B dado no A. Por lo tanto, arriba se ponía la intersección de esas dos cosas, no B y no A, y ahora veremos cómo se calcula esto, y abajo partido la probabilidad de lo que se sabe, que es no tener ordenador. Por lo tanto, la probabilidad de no A. Y ahora nos tenemos que fijar en esto que nos aparece aquí. Es una intersección de dos negaciones. Entonces, en cuanto veamos dos nos juntos, tenemos que pensar en las leyes de Morgan. ¿De acuerdo? Entonces, por las leyes de Morgan, esto de aquí lo transformamos en una única negación cambiando el signo de intersección por el de la unión y sería B unión A negado, que era nuestro 0,1 de antes, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de no A, teniendo la probabilidad de A, es muy fácil. Lo mismo, si la probabilidad de A es 0,6, es decir, el 60% tiene un ordenador, pues la probabilidad de no tener un ordenador es el resto, el 40% que queda. Por lo tanto, se calcularía restándole a 1, 0,6, que sería 0,4. Es decir, esto nos quedaría 0,1 partido 0,4. Lo hacemos con la calculadora y nos queda 0,25. ¿De acuerdo? Venga, pues ese sería el segundo apartado. Vamos a ver el tercero. Nos pregunta la probabilidad de que tenga un ordenador y no tenga tablet. Volvemos aquí a tener una I, por lo tanto, ahí nos está preguntando otra vez una intersección. ¿Qué intersección nos pregunta? Pues la probabilidad de tener ordenador, que es A, y no tener una tablet, que es, pues, no B. Y esto, si nos fijamos, ya lo tenemos calculado, que sería este conjunto de aquí. Por tanto, 0,4. No tenemos que hacer más cálculos, ¿vale? Bien, ahora lo que nos preguntan es si los sucesos tener ordenador y tener una tablet son incompatibles y si son independientes, ¿vale? Entonces aquí otra vez no tenemos que confundir incompatibles con independientes. Incompatibles quiere decir que no se pueden dar a la vez. Dos cosas que son incompatibles es que no pueden ocurrir a la vez. Por lo tanto, incompatibles quiere decir que su intersección es el vacío, es decir, no hay elementos en común. Por lo tanto, obviamente no son incompatibles porque hay un 20% que tiene las dos cosas, ¿de acuerdo? Incompatibles no son, ¿vale? Pueden ocurrir los dos sucesos a la vez. Y ahora, independientes. Independientes quiere decir que la probabilidad de uno no condiciona a la del otro, ¿vale? Entonces, la forma de comprobarlo es ver si al hacer la probabilidad de A por la probabilidad de B nos da la probabilidad de la intersección, ¿vale? Esto es lo que nos tendríamos que preguntar, si ocurre eso. Entonces, bueno, pues para el apartado B simplemente cogemos la probabilidad de A, la multiplicamos por la probabilidad de B, que era 0,6 por 0,5 y vemos lo que da, 0,3, y vemos que es distinta de la probabilidad de la intersección, puesto que la probabilidad de la intersección era 0,2. Por lo tanto, como es distinta, no son independientes, ¿vale? Y con esto tendríamos ya resuelto el problema, ¿vale? Entonces, acordaos los pasos. Primero, fijarnos si se puede hacer por diagrama de Venn, es decir, tenemos que poder definir el problema con dos sucesos, ¿vale? Una vez tenemos los sucesos claros, representamos el diagrama de Venn
completamos con los datos que nos dan todos los conjuntos que aparecen en él y luego ya es ver de lo que nos preguntan qué es lo que tenemos ya calculado o si tenemos que hacer algún cálculo más, pues nada, aplicar las fórmulas que ya conocemos que hemos visto en otros vídeos, ¿vale? Y nada, hasta aquí la clase de hoy, vamos a seguir con más ejercicios. Mucho ánimo y a seguir trabajando.